Hola, muy buenos días a todos. Este primer día del campamento vamos a iniciar con el tema de búsqueda binaria y ternaria, o como su título tiene en inglés, Binary and Ternary Search. Y bueno, primero, antes de ver exactamente el tema, podemos ver un poco un ejemplo de qué tipo de problemas optimiza, mirando primero antes el problema sin la optimización, para estar en contexto de qué es lo que mejora, en qué caso lo usamos y qué nos puede beneficiar este tema. Iniciando con un problema clásico en su forma base es cómo buscar un elemento en un vector ordenado. Recordemos que un vector es un conjunto de números y en este caso tiene que estar ordenado bajo cualquier tipo de ordenamiento, ya sea ascendente, descendente, no descendente o no ascendente, los cuales son diferentes a ascendente y descendente. También puede ser cualquier tipo de otro criterio de ordenamiento, no solamente de números, puede ser de pares, por ejemplo. Pero bueno, regresando al tema, aquí tenemos nuestro vector ordenado. Y ahora, ¿qué pasa si quisiéramos encontrar el elemento 8? Nosotros como personas lo podemos ver directamente que aquí está el 8, pero pensando un poco en el código en el que lo usaríamos para resolver este problema, el primer código que se nos venga a la mente, digamos la parte de fuerza bruta, sería checar cada elemento hasta encontrar si tenemos el 8. Por ejemplo, iniciando el primer elemento, 1 no es 8, llegamos al siguiente, 3 no es 8, 5 no es 8, 6 no es 8, el siguiente 7 no es 8, y luego encontraríamos que el 8, el cual sí es igual a 8. Y por ejemplo, si quisiéramos buscar un número que sabemos que no está en la lista, como el 9, este, tendríamos que checar al final todos los elementos para asegurarnos de que no está el 9, lo cual es nuestro acercamiento por fuerza bruta, buscar de uno en uno. Es una búsqueda lineal, dada la complejidad que tiene. Y bueno, aquí podemos ver el código que tiene como argumentos el vector en el que están los números ordenados. Luego se encuentra la X, que es el número que queremos buscar. Luego nuestro for va de uno en uno hasta el límite, checando si cada posición es igual a nuestro valor. En cuanto es igual a nuestro valor, podemos retornar que existe el verdadero. Y en caso de que checamos todos los elementos, pues retornamos un valor falso. Esto es en modo de una función. En que el código estuviera en parte del main, sería sería el mismo caso, nada más no retornamos los valores. Y bueno, ¿qué complejidad tiene? Como viene aquí enumerado, es una búsqueda lineal, así que esperamos que la complejidad sea lineal, lo cual es bastante fácil de ver. Estamos recorriendo cada elemento del arreglo solamente una vez, no recorremos un elemento dos veces. Así que en el peor de los casos recorremos todos y eso va a ser una complejidad lineal respecto al tamaño del arreglo. Y eso lo vamos a llamar complejidad O de n. Siempre acotado y al, al orden de la complejidad. Y bueno, ¿de qué otra manera podríamos solucionar este problema? Si tenemos nuestro conocimiento de la STL, podemos pensar que si sabemos exactamente qué número está en, si sabemos si para cada número guardamos la posición en la que está con un mapa, lo cual nos va a tener este diccionario donde el valor del número es la llave y lo que vamos a guardar es la posición en la que está. Podríamos preguntar directamente la,
por el número. Por ejemplo, si hiciéramos un mapa con este vector, nos diría que si preguntamos por el valor 5, nos regresaría directamente que esta es la posición 2, dado que al valor 5 del mapa le asignamos la posición 2. Y bueno, el hecho de que tengamos que hacer eso significa que tenemos primero que asignar cada valor a su posición en el mapa, lo cual se está encargando la función pre que está aquí en el código, por lo cual ocuparía este paso de construcción. Luego, ya que lo tenemos construido, podemos simplemente buscar si existe la posición, si existe el número. Por ejemplo, el 8 sí existe, así que nos retornaría el valor de mapa en 8 con el valor de MP, que es nuestro mapa. Y en caso de que no exista, como digamos el 9, nos va a retornar un -1 que va a indicar que ese valor no se encuentra en el mapa. Y bueno, este tiene una complejidad diferente a la búsqueda lineal. ¿Por qué? Porque pues en cada operación, al menos en la construcción, tenemos que insertar los n valores en el mapa. Y como sabemos, la complejidad de insertar en un mapa es logaritmo de n, donde n es el tamaño del mapa. Así que al menos en la construcción nos tomaría n operaciones de log n, siendo una complejidad de n log n. Y una vez nada más para preguntar, es nada más una operación, la cual es log n con total en el mapa. Pero dado que tenemos n log n más log n, otra vez la complejidad nos va a quedar como n log n. Aunque luego tengo una suma, lo que nos importa es el orden grande de la complejidad. Y bueno, esos fueron dos ejemplos. Siempre pueden, siempre pueden intentar más cosas que se les ocurra. Tratar de ir por extremos y cerrar hacia el centro, uno por uno. Darse más o menos una idea, hacer estimados. Siempre pueden mejorar un poco de sus algoritmos, digamos el algoritmo lineal. Como sabemos que está ordenado y estamos buscando el 9. Una vez que estemos preguntando, una vez que estemos en la posición 7, en la que está el 11, podemos saber que todos los números que estén después del 11 van a ser mayores, iguales que 11, en caso de que el reloj sea no descendente. Así que desde el 11 sabemos que ninguno de los números restantes estaría en el 9, así que podemos detener la búsqueda lineal antes. Y bueno, regresamos al tema de que nada más eso nos va a mejorar un poco el caso promedio, pero no nos va a mejorar el peor caso. Que el número que busquemos siempre sea como el más grande de todos. Siempre podrían como tratar de checar ese caso primero antes, pero cada microoptimización en que vayan haciendo la búsqueda lineal no va a cambiar que sea un algoritmo pues lineal o de n. Puede que le quiten unas cuantas milésimas de segundo, puede, pero ¿qué pasaría si nos dan muchísimas queries? Si nos dan muchísimas queries, tal vez podemos pensar que las microoptimizaciones de checar que el número no sea mayor que nuestro mayor número, que en el vector ordenado está hasta el final, que no sea menor que nuestro menor número, que el vector ordenado sea al principio. Aunque si cada pequeña optimización nos sale una pequeña cantidad de tiempo y si hacemos muchas, pues nos salvaría mucho tiempo. Eso no cambia que hacer muchas queries lineales pueden salirse de control rápidamente. No tan rápido como cualquier otra complejidad, dado que el lineal es de las más pequeñas. Sin embargo, sigue siendo importante tenerlo en cuenta el número de queries que hacemos y qué tanto nos costará en total. Y bueno, también
Estos algoritmos están restringidos a buscar elementos en un vector. ¿Qué pasa si quisiéramos hacer algo más complejo? ¿Qué pasa si tuviéramos otro tipo de comportamiento? Y otra cosa, ¿qué pasa si tuviéramos una especie de vector que fuera demasiado gigante y no lo puedo guardar? Y bueno, aunque eso sea difícil de imaginar, un vector tan grande que no pudiéramos guardar, podríamos pensar que ni siquiera lo podríamos leer tampoco, pero es fácil que se presenten este tipo de vectores. Por ejemplo, ¿qué pasa si piensan en un problema que te está hablando por los enésimos primeros Fibonacci, pero n puede ser un número de 20 dígitos? Bueno, un número de 11 dígitos. No podríamos calcular ese número de Fibonacci, ni guardarlos, ni leerlos, pero sabemos que la posición iésima de ese vector tendría el iésimo Fibonacci, y bueno, podríamos calcular cuál es, así que técnicamente ese vector nada más existe teóricamente, pero nos pueden preguntar cosas sobre él, a lo cual es lo que nos referimos con esta cantidad de elementos gigantesca que no se puede guardar. Sin embargo, puede existir. Aquí viene nuestro algoritmo de búsqueda binaria. Tal como en el problema básico que estábamos mencionando, este es un algoritmo que va a ser una búsqueda, cosas que podemos inferir también del nombre. Es antes que nada, tenemos la palabra binaria, así que podemos ir pensando en el número 2. Aunque más adelante voy a explicar más a fondo la búsqueda binaria, siempre es bueno tener un poco de entendimiento antes de ver realmente a qué se refiere. Y bueno, ahora más como adentro de este funcionamiento de la búsqueda binaria, y pueden ver en esta imagen, tenemos este arreglo que tenemos al principio, pero ahora tenemos estos tres variables que nos están apuntando al lugar. Son las variables L, M y R, las cuales no son letras aleatorias. L significa left, o sea, izquierda. R significa right, o sea, derecha. Y M significa middle, o sea, el medio. Y bueno, tampoco es coincidencia la posición de la que están. L inicia en la primera posición, R inicia en la última posición, y M se supone que está en la mitad del espacio que reside entre L y R. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? Aquí estamos buscando el número 8. Y ahora la parte especial, si miramos M, es que pueden ver que el número es 7. Y como mencionamos, este es un arreglo ordenado. Todos los números a la izquierda de este 7, en este caso 1, 3, 5 y 6, son menores que 7. Y todos los números a la derecha de 7 van a ser mayores, en este caso 8, 11, 20 y 21. Bueno, también podría ser mayor igual y menor igual. Y, pero eso que nos dice, que estamos buscando el número 8. El número 8 es mayor que el 7. Así que si encontramos el número 8, estaría al lado derecho del 7. Así que eso nos podría decir que la mitad de todo nuestro reloj ya no lo ocupamos. En este caso, 1, 3, 5 y 6, ya sabemos que el 8 no está, no está por ahí, no solamente porque nosotros lo podemos ver, sino porque todas las combinaciones de números que puede estar antes del 7 van a ser menores. Y bueno, si a partir de este punto hiciéramos una búsqueda lineal, nuestra complejidad sería n sobre 2, lo cual, de todas las microoptimizaciones que podemos hacer a búsqueda lineal, partir su complejidad entre 2 ya es bastante.
Así que incluso si podemos ver esta optimización y verlo y cortarnos a la mitad, es bastante bueno. Pero aquí podemos seguir viendo y ya no nos importan los números que están antes del 7. Podemos pensar que tenemos un nuevo arreglo, 7, 8, 11, 20, 21, y queremos buscar de regreso el 8. Y en vez de hacer directamente una búsqueda lineal, podemos usar otra vez este mismo método que pensamos al principio, de cortar a la mitad, o ver el número que está a la mitad y ver si el número que estamos buscando, en este caso 8, estaría al lado izquierdo o derecho de este número. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que la primera vez que lo hicimos cortamos a la mitad todos nuestros números que queremos checar, volver a cortar a la mitad sigue siendo una opción que nos va a ahorrar muchas operaciones. Y bueno, aquí así se vería. Ahora el L apunta el 7, el R apunta el 21. ¿Por qué? Porque el L y el R encierran todo el vector en el que estamos haciendo nuestra búsqueda. Esto se denomina nuestro espacio de búsqueda, que es como el nombre de este concepto. Y otra vez M está en el punto medio. ¿Qué número está en el punto medio? Podemos ver que es el 11. Y otra vez vamos a hacer el mismo análisis. El 11 es mayor que 8. Entonces todos los números a la derecha del 11 ya no los vamos a ocupar. Así que podemos pensar que ocupamos un arreglo de, otra vez, podríamos pensar que en un arreglo de que conforme nada más 7, 8 y 11 y buscar si entre ellos está el 8. Y siempre recordando que mientras que tenemos que pensarlo de una manera que haga sentido a la computadora, porque si nosotros decimos queremos encontrar el 8 entre el 7, el 8 y el 11, pues es obvio para nosotros. Pero siempre recordar que tiene que funcionar con cualquier acomodo de valores. Tal vez este segundo paso que quitamos 2 en vez de 4 se mira un poquito que no reduce tanto, pero esto es porque el arreglo también es pequeño. Si nuestro arreglo fuera de 1 millón, la primera parte nos quitaría medio millón, la segunda un cuarto de millón de números para checar. Y un cuarto de millón, ¿por qué? Porque es la mitad de medio millón. Y bueno, siguiendo con nuestro algoritmo, ahora el espacio de L y R en el medio, ahora estamos apuntando al 8. Y en el momento en que apuntamos al 8 sabemos que existe. Incluso si de suerte el primer número que apuntamos fue al 8, cuando el arreglo estaba completo, hubiéramos terminado. No tiene sentido seguir buscándolo una vez que lo encontramos. Así que podemos ver que el arreglo terminó. Y bueno, ahora viene la parte un poquito difícil. ¿Cuál fue la complejidad para encontrar este número? La complejidad, recordando los pasos que hicimos, primero de todo el arreglo checamos la mitad, luego una de las mitades la ignoramos, o también lo pueden ver como que una de las mitades decidimos seguir buscando en ella porque el número que buscamos podría estar ahí, así que nuestro arreglo de tamaño original se dividió sobre 2. Luego el medio que teníamos lo dividimos sobre 2. Ahora nos queda un cuarto del arreglo original. Si siguiéramos ese cuarto, lo dividíamos sobre 2, nos quedaría un octavo. Si siguiéramos ese octavo, lo dividimos sobre 2, nos quedaría un 16avo. Y así hasta que ya no podamos dividir. ¿Por qué? Porque tendríamos un solo elemento. Así que nuestra complejidad la podemos pensar como de qué tantas maneras podemos dividir el arreglo original entre 2 hasta que, hasta que ya no podamos. Y bueno, si están familiarizados con matemáticas,
sabrán que esa es la definición del logaritmo. El logaritmo base 2 de n nos diría a qué potencia tenemos que elevar el 2 para que sea igual a n. Y esta complejidad es O logaritmo de n. Cabe resaltar que logaritmo en una complejidad casi siempre nos referimos al logaritmo base 2 o algo muy similar al logaritmo base 2. Nada más no estamos siempre poniendo el 2. Y bueno, el logaritmo base 2 de n es bastante más rápido que nada más n lineal. Por ejemplo, si n fuera un millón, pues lineal de un millón es un millón, pero el logaritmo de un millón es 20. La diferencia entre 20 y un millón, si hacemos un montón de operaciones, es bastante. ¿Y ahora cómo lo implementaríamos? Lo implementaríamos bajo la misma filosofía con la que iniciamos. Primero que L y R denoten nuestro espacio de búsqueda, por lo cual siempre L iniciaría en 0 y R iniciaría en la última posición que podemos usar. En este caso es el tamaño del arreglo -1. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iterar mientras R menos L sea mayor que 1, o sea, mientras no apunten al mismo valor, o L sea mayor que R, porque eso ya nos. La segunda opción nos daría un espacio de búsqueda inválido, y la primera opción, si L es igual a R, pues realmente no tiene caso checar la mitad. Si L es igual a R, el medio también es L. Así que es nuestra primera condición de paro cuando el tamaño cuando checamos todos los espacios de búsqueda que tengan sentido buscar. Y bueno, por cada espacio de búsqueda L y R, siempre calculamos primero la mitad. Y bueno, la mitad siempre va a estar en la suma de los dos sobre 2. No se preocupen si L más R sea un número impar. El sobre 2 los va a cortar, les va a redondear el decimal hacia abajo, en este caso al menos. Y bueno, ahora si ya tenemos la posición del medio, la condición de paro también más obvia es, si encontramos el valor, pues lo regresamos. Y ahora, regresando al ejemplo anterior, ¿qué pasa si el valor del medio es menor que nuestra x? Si el valor del medio es menor que nuestra x, significa que todos los números que estén a la izquierda de nuestro valor del medio no tiene sentido checarlos. Así que nos interesa checar desde este valor del medio hacia todos a la derecha. Así que manejamos el inicio de nuestro arreglo, la L, desde la posición que estaba antes, ahora en el medio. Si no, es el mismo argumento con la parte derecha. Y bueno, aquí, porque por cómo funciona esta cadena de else, al else de r es igual a 1000 va a llegar si no es igual que x, y si no es menor que x, significa que el del medio es mayor que x. Entonces todos los que estén a la derecha del medio no me interesan. Reajusto el límite de la derecha a que sea el medio. Y bueno, ¿qué pasa si cuando termina todo este while? Pues checamos. Pues valdría la pena checar si están en L o están en R. Porque puede que el medio no hayamos preguntado por alguno de los dos. El caso más fácil para ver esto es cuando el arreglo es de tamaño 2. El while nunca se va. Bueno, de tamaño 1 o de tamaño 3. Algo por el estilo. Bueno, ¿qué pasa si después de esto nunca no accedió a ningún return? Significa que no lo encontró, así que regresamos el -1. Y bueno, también pensando en los ejemplos de búsqueda que dijimos al principio, este se ve que sí es el más largo de implementar de todos y tal vez un poquito más complejo. Y bueno, este no es
la única forma que tenemos de aplicar este concepto de búsqueda binaria. Bueno, el siguiente concepto es búsqueda binaria con binary listing. Y de este concepto nos aprovechamos una de las optimizaciones que mencionamos al inicio, que es no tiene sentido checar los números más grandes, el que queremos. Así que desde que iniciamos en la primera posición, y bueno, no somos ya el número regresamos que ya lo encontramos. Digamos, si aquí buscáramos el uno, en cuanto checamos la primera posición, sabemos que ya lo encontramos. O si buscamos el cero desde la primera posición, sabemos que no está el cero porque la primera posición es mayor. Exceptuando esos dos casos, lo que vamos a saber es que nos vamos a mover siempre hasta la derecha hasta que encontremos la primera posición que va a ser mayor o igual. Así que lo que vamos a hacer es movernos a la derecha siempre tratando de dar los saltos más largos. ¿A qué me refiero los saltos más largos? Si pensamos, no sé, en una pequeña optimización para la búsqueda lineal, ¿qué pasa si en vez de buscar de uno en uno, buscamos de 10 en 10? Si la posición que está 10 veces enfrente aún es menor que la que busco, quiere decir que tengo que seguir moviéndome hacia el frente. ¿En qué, ¿Y qué pasa si no? Quiere decir que entre la posición en la que estoy y los siguientes 10 está la posición que yo quería, así que este último espacio de 10 puedo recorrerlo individualmente y esta complejidad nos quedaría como n sobre 10, lo cual es bastante mejor que un n sobre 2 o el n, aunque menciono que lo importante es el orden de las complejidades. Hay veces que un sobre 10 realmente es importante. Sí, es muy diferente un n y un n sobre 10. Pero bueno, ese era un ejemplo ilustrativo. Como, como pueden pensar, si 10, si 10 es muy bueno, ¿por qué no 20? Para que quede n sobre 20. Y bueno, bajo esa filosofía se basa este binary listing. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a tratar de dar un salto igual a todo el arreglo. Directamente checamos el último. Y llegamos el último, o incluso podemos checar posiciones fuera del arreglo. Una posición fuera del arreglo siempre va a ser inválida, así que podemos, podemos simplemente tener cuidado con eso o hacer algo si pasa eso, lo cual nos va a evitar tener mucho cuidado cada que programemos. Esas siempre son prácticas de que es más fácil de codear números que siempre estén en un rango o hacer que cuando esté fuera de rango se regrese. Pero bueno, de regreso a binary listing, vamos a tratar de dar primero un salto lo más grande posible, ya sea checando el último elemento, el elemento de la mitad o algo por el estilo. ¿Y qué pasa si ese elemento aún es menor? Pues nos movemos. En este caso, en este ejemplo, estamos buscando el 20. Primero estamos dando un salto de un elemento, estamos dando un salto de 10. ¿Qué pasa? Esa posición está fuera del arreglo, así que realmente, bueno, es un salto de 9, perdón. Esa posición está fuera del arreglo, así que realmente no tiene sentido checarlo. Pero ¿qué pasa si nos movemos 4 posiciones? La posición que está 4 veces adelante del 1 es el 7. El 7 aún es menor que 20, así que podemos movernos hasta el 7. Y una vez que estamos en el 7, la posición que está 4 posiciones enfrente del 7 es el 21. Y 21 ya es mayor que 20, así que no tiene sentido mover para allá o seguir checando los que están después. Así que, ¿qué hacemos? Tratamos de dar un salto más pequeño. Al 11.
Así que del 7 nos movemos al 11 porque sabemos que es más pequeño, así que nos estamos desplazando entre los que son más pequeños. Luego otra vez, el 11 trata de ir al 21, es un salto de 2. Y el 11, bueno, te da un salto más pequeño de 1. Y el 11 puede llegar al 20 y llega. Y aquí, pues terminamos. Y bueno, si pueden ver la lista de saltos que dimos, siempre estamos tratando la mitad. Aunque tratamos de dar los saltos más grandes, y imagina el caso de un reloj igual a 200, dimos el primer salto de 100, luego tratamos de dar el siguiente salto de 100. El siguiente más grande que podríamos dar es 99. Pero ¿qué pasa si nos vamos uno por uno cortando? Realmente lo que estaríamos haciendo es una búsqueda lineal. Nada más que estaríamos yendo de la mayor al menor. Al primer salto posible, pues va a ser nuestro fin de saltos. Así que en vez de hacer eso, lo que hacemos es tratar de dar un salto de tamaño la mitad. Un salto de tamaño que sea la mitad. Y bueno, si pueden ver, el primer salto válido nos puso en la mitad. Y bueno, aunque seguí tratando de saltar, el siguiente salto que es la mitad, nos estaremos checando en los 3 cuartos. ¿Qué pasa si me muevo? Pues luego checaría los 7 octavos o cosas por el estilo. Así que realmente estamos partiendo igual que en la búsqueda binaria. Y también siempre estamos como moviéndonos hacia el frente siempre que podemos. No nos movemos, digamos, al 21 y luego nos regresamos. Simplemente lo que pasó es que tratamos de ir al 21, pero nos dimos cuenta antes de que no tendría sentido, así que no dimos ese salto. También tiene esa ventaja de no va y se regresa, sino que solamente avanza hacia el frente como una búsqueda lineal. Nada más que da muchos saltos, así que este es un ejemplo de optimizaciones que se hicieron una sobre otra, tal que sí llegó a afectar la complejidad. ¿Y cuál es la complejidad de esto? Pues la misma que la búsqueda binaria, logaritmo de n. Y ahora, bueno, ¿cómo programaríamos esto? C, en este código, C es la posición de la búsqueda, P es la potencia actual que usaremos para los saltos, P lo inicializamos como el tamaño del vector. Siempre, pues, no, o sea, nunca vamos a poder dar realmente un salto de tamaño del vector, así que a veces lo pueden iniciar como tamaño de vector -1. Y este for se va a ejecutar mientras la cantidad de saltos sea positiva. Y va a ser, y pues por cada iteración lo vamos a dividir sobre 2. Y ahora, ¿qué pasa? Primero vamos a checar a qué posición queremos saltar. A la posición en la que queremos saltar es la posición actual más nuestro salto. En este caso la P. Así que primero lo que checamos es que esa posición esté dentro del arreglo, lo cual es C más P es menor que el tamaño del arreglo. Y ahora ocupamos que el vector en esa posición sea menor o igual que X. ¿Por qué? El caso contrario del menor o igual es que fuera mayor que X, lo cual no tendría sentido ir a ese punto ni de ahí desplazarnos a puntos siguientes. Bueno, entonces saltamos si tiene sentido, si es menor o igual. Así que damos el salto. Dar el salto significa en la posición actual le agregamos la potencia. La potencia o el salto, como nos quieran llevar. Luego la posición en la que terminamos, si es el valor que buscamos, regresamos si está en esa posición. Si no, revisamos -1. Y bueno, como mencionamos anteriormente, sobre las invitaciones en línea, algo bueno es que la binaria la podemos hacer sobre funciones. Lo que ocupa esta función es que sea monótona
O sea, que sea no decreciente o no creciente. Como en los primeros dos ejemplos, si ven el tercer ejemplo, no es ni no decreciente ni no creciente, porque tiene casos donde algún punto de la recta es menor que el anterior y tiene casos donde un punto de la recta es mayor que el anterior, lo cual habría que cumplir a los dos a la vez, lo cual se contradicen entre sí. Y bueno, ¿por qué podemos hacer binarias sobre funciones? Pues al ser funciones siempre podemos evaluar cuánto vale la función en una posición X. Así que siempre podemos estar moviéndonos entre ellas. Digamos, una función reciente sería el cuadrado. Y quieres encontrar si un número tiene una raíz cuadrada entera. Si me dan, digamos, si el 117 tiene una raíz cuadrada entera, pues siempre pueden tener primero algún límite que les sea razonable. Digamos, siempre les voy a preguntar por números que sean menores o iguales que 1 millón. Así que si es eso, podemos saber que preguntar por números mayores que 1 millón no tendría sentido. Bueno, checar números mayores que 1 millón no tendría sentido. La raíz de 1 millón, pues es 1000. Así que, ¿qué pasa si tuviéramos un L igual a cero y R igual a 100? Sería nuestro eje en X y evaluar en un punto va a ser el valor al cuadrado. Porque, ¿qué pasa si, digamos, nuestra primera iteración va a ser sobre el 50? 50 por 50 es mayor que 117. Y digamos, si en un punto preguntamos por el 5 por 5, 25, lo cual es menor que 117. Así que en ese caso hipotético estaríamos checando en un valor ahora entre 5 y 50 en vez de entre 0 y 1000. Así que ahí podemos ver cómo se comportaría esta búsqueda binaria sobre una función. Y bueno, siempre pueden pensar también que las funciones son binarias, o sea, ceros y unos. Incluso, incluso los arreglos. Si aquí lo reemplazamos por números mayores iguales que 8 o menores que 8, los primeros 5 serían ceros, los siguientes serían unos. Así que sigue siendo un arreglo ordenado. Y estos también, si los pones así, sigue siendo arreglos ordenados. Y otra vez, ya sería parte de nuestro arreglo teórico, como mencioné al principio, con el ejemplo de los números del teorema de Fermat. Un tipo de visualización que les puede ayudar a entender el funcionamiento de estas búsquedas binarias sobre funciones. Y bueno, el hecho de que sea sobre funciones también les puede decir que evaluar una función o evaluar algo no necesariamente va a ser siempre en posiciones de un arreglo, también podrían ser números, podrían ser flotantes. El flotante puede ser otro tipo de casos, ya va a ser diferente que no se cicle, pero siempre pueden calcular cuántos más o menos ocuparía tardar. Digamos, si en vez del while R menos L sea mayor que 1, pueden simplemente hacer 500 operaciones. Al final, si la función de actualizar izquierda y derecha funciona bien, esto no se va a ciclar, sino va a converger. Es un concepto que espero que lo puedan pensar cómo lo entienden ustedes mismos. Puede ser difícil entender estas búsquedas más abstractas cuando no son sobre un arreglo o entender un poco la convergencia o cómo los relacionamos. Sin embargo, es algo un poco más sencillo una vez que agarran un poco de práctica con problemas de ese tipo.
Y bueno, otra vez, este es un ejemplo de una binaria sobre una función. En vez de n cuadrada nos pregunta por un número de Gauss tal que Gauss de n sea x. Y bueno, si estamos familiarizados con la función de Gauss, Gauss de x nos diría la suma desde el número 1 hasta x. Por ejemplo, Gauss de 5 es la suma del 1 hasta el 5. Y bueno, eso lo podríamos sacar linealmente si x fuera pequeño. Calculamos, no sé, los primeros tantos Gausses de n, los primeros 1000 Gauss, por así decirlo, y ya podemos hacer una búsqueda binaria sobre ese vector. Pero en este caso el límite es demasiado grande, es el límite del long long. Aún, es un número que aún podemos leer, pero es muy grande. Si hiciéramos todos los números de Gauss que podrían ser candidatos para echar las respuestas, serían un total de 1 en 9 números, dado que Gauss es semicuadrado, lo cual ya es demasiado para poder leerlo, para poder guardarlo. Así que entrarían estos vectores abstractos como lo es los números de Fermat. Pero de regreso sigue siendo una función, así que podemos aplicar la búsqueda binaria sobre él. Y bueno, siempre pueden pausar y tratar de hacerlo por su cuenta. Y bueno, otro ejemplo de la búsqueda binaria es el siguiente problema. Si hay n personas en una línea recta que necesitan reunirse en un mismo punto, cada persona conoce su posición y su velocidad. Ayúdalos a calcular el mínimo tiempo para reunirse en un solo punto. Bueno, siempre traten de pausar el video, denle una pensada, traten de programarlo, vean qué les da. Pero ahora inmediatamente vamos a ver un poco de cómo lo resolveríamos este problema. Tiene ciertos puntos, los números negros representan la posición en la que está, los números rojos representan la velocidad. Podemos ver que no es tan simple como agarrar, digamos, la mitad que sea 10.5 y decir que este es lo mejor, porque el que está más afuera es muy lento. Así que en lo que a él le toma llegar para acá, todos estos ya llegaron desde hace un rato. Por ejemplo, este 7 que está a distancia de 3 llegará en menos de un segundo, si son metros por segundo. Este que está a 4 llegaría en 2 segundos. Y este posición 2 está a 8 de distancia, llegaría también en menos de un segundo. Y este tomaría alrededor de 11 segundos. Así que podríamos pensar que estaría por acá. Y bueno, también no siempre, aunque aunque puse esta línea aquí y lo digo que aquí puede ser un poquito mejor y aquí puede ser un poquito mejor, no significa que haremos una binaria aquí, tal que siempre vamos a mover donde nos minimice el mínimo, porque no siempre va a coincidir que moviéndonos hacia una dirección nos vaya a ayudar o que hagamos en diferentes mínimos que no sean realmente el mínimo. Sin embargo, si no hacemos binaria sobre el punto en el que se encuentra, sobre qué podemos hacer binaria. Podríamos hacer binaria sobre el tiempo.
¿Qué pasa si tenemos una función? Es posible en X tiempo, donde tenemos nuestra variable X. ¿Qué nos diría? Nos diría sí o no. Ahora, bueno, es importante ver una naturaleza de se puede en X tiempo esta función. Imagínense que se puede en 2 segundos. Si se pueden reunir en 2 segundos, se pueden reunir en 3 segundos también. Pues claro, o sea, en 3 segundos hasta le sobraría tiempo. En 4 segundos hasta le sobraría tiempo. Y así para todos los números mayores que 2. Y digamos, ¿qué pasa si no pueden, si en otro ejemplo no pueden en 5 segundos? Si no pueden en 5 segundos, ¿podrían en 4? No, porque si a 5 segundos les faltó tiempo, a 4 les va a faltar más tiempo. Así que podemos ver que va a haber un prefijo de tiempos donde no se pueda. Luego va a haber un espacio en el que se pueda. Y luego de ahí en adelante, todos se van a poder. Así que tenemos otra vez esta función binarizable, donde y bajo un tiempo podemos, pues tratamos de checar posiciones antes. Y si en un tiempo no podemos, tratamos de checar posiciones después hasta que encontramos este número que separe a las dos, donde nos diga a partir de aquí sí se puede. Así que por eso es muy importante poder desarrollar esta función. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo podemos saber si es posible en X tiempo? Imaginemos que en X tiempo fuera 1. En un segundo, si miramos primero nuestro caso, que vamos a ver más problemático, en un segundo, ¿qué puede hacer? Puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. Así que puede estar en 20 o en 22. Y bueno, también siempre podemos hacerlo un poquito más sencillo, pensando en qué cosas tendrían sentido y qué cosas no. Tendría sentido si pasaran 10 segundos que el 21 se moviera 3 segundos para acá y luego se moviera 8 segundos para acá. Pues no tendría sentido. ¿Por qué? ¿Por qué se daría la vuelta? Sí, si tiene 20 segundos, puede moverse a una posición y quedarse ahí parado, pero no tiene por qué estar cambiando todo el tiempo. Así que siempre podemos decir que nada más o se va a la izquierda o se va a la derecha y si se quiere se puede parar en cualquier momento del camino. Pero dar vuelta no tendría sentido. Así que, ¿qué pasa si pasaran 5 segundos? Pues este 21 podría ir hasta 16 o hasta 26 y en cualquier momento del camino se puede parar si quiere. Y bueno, estos son 5 segundos, así que, ¿qué pasa? Con el 7, este puede venir hasta 27. Y aquí podemos ver algo. O sea, aquí podemos ver que 7 se puede reunir con 21 si quiere. ¿Por qué? Porque hay lugares en los que pueden llegar ambos en ese tiempo. Pero ¿qué pasa este con 5? El 4 podría moverse hasta 15 a la derecha, que es 19. Y este 2, pues hasta 50. ¿Y qué pasa en esta ventana de tiempo? Bueno, en esa ventana de puntos, estos puntos cualquiera puede llegar si quiere. Y entonces, sí, en estos puntos cualquiera puede llegar si quiere. Y sabemos que están los 4 en esta ventana. Pues sabemos que en 5 hay una ventana donde todos se pueden reunir. Y ahora, ¿qué pasa si intentamos con 2? En 2 segundos este se puede mover hasta 19 o hasta 23. Este se puede mover hasta 15 o hasta -5.
Digo -1. Son 2 segundos. Y bueno, incluso antes de checar, podemos ver que no hay un punto donde la persona que inició en 7 y la que inició en 21 se pueden reunir. Así que puede que ya miramos esto como un caso de falla, porque por más que lo intenten, no se pueden reunir. E incluso si se pudieran reunir, cabe destacar que si, digamos, puede que cada persona pueda encontrar al menos a otro, pues que hagas una cadena donde haya gente que se encuentre, puede que haya una persona que encuentre a todos siempre, pero eso no, esas cosas nunca garantizan que haya un punto donde pueden llegar todos. Y bueno, ¿cómo podemos garantizar que en un punto llegan todos? Pues simplemente usamos nuestro algoritmo para combinar pares. ¿Qué sería? Checaríamos de- si todos estos rangos a los que pueden ir son de manera LR, lo más que puede ir a la izquierda y lo más que puede ir a la derecha. Si checamos el máximo de las izquierdas y el mínimo de las derechas, podemos saber que si en este máximo de izquierdas y mínimo de las derechas, la izquierda es menor o igual que la derecha, hay un punto donde coinciden todos. ¿Por qué? El máximo de la izquierda, ¿qué significa? Que es lo... Bueno, el máximo de la izquierda realmente es como lo menos a la izquierda a la que alguien se puede ir. ¿Qué significa esto? Si tengo estos rangos, la máxima izquierda es esta. O sea, realmente es el izquierda que está más, tiene menos oportunidades de conectar con todos los demás. Y ahora la máxima de la derecha, la mínima de las derechas es este, y bajo la misma circunstancia. Y ahora si estos fueran un poquito más largos, como así, 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 este es la máxima de las izquierdas y esta es la mínima de las derechas. ¿Qué significa ese? Que todos los demás segmentos o inician antes que la mínima izquierda. Bueno, inician menor o igual que la mínima izquierda y terminan mayor o igual que la última derecha. Y si todos inician menor o igual que aquí y mayor o igual que aquí, y aquí hay un rango positivo, significa que en ese rango cruzan todos. Y bueno, con esa función, este chequeo, podemos hacer una binaria sobre la respuesta. Y si se fijan, la binaria va a tener que ser decimal. ¿Por qué? Pueden ser segundos decimales, puede ser que en medio segundo se encuentren, puede ser así. Y así es como solucionamos este problema con búsqueda binaria, donde la búsqueda binaria realmente no era tan clara. Así que hay muchos problemas de búsqueda binaria. A veces el problema es encontrar la búsqueda binaria. Y luego viene la búsqueda ternaria. Como en la búsqueda binaria, podemos leerlo, pensar que sabemos de ternarias, suena 3, podemos ver que también es búsqueda y tener esos preconceptos. Ahora, ¿cuándo podemos usarla? Esta búsqueda ternaria lo buscamos para encontrar mínimo o máximo de una función que sea unimodal. ¿Qué significa unimodal? Significa que tiene nada más un máximo global y un mínimo global. Por ejemplo, las primeras dos figuras y la siguiente figura. Las primeras dos figuras son unimodales. La de la derecha no es unimodal. Y bueno, esto es similar a la búsqueda binaria clásica, pero en vez de partir
En 2 partimos en 3, por eso es ternaria. Y ahora, ¿cómo funciona esta? Lo que va a funcionar es que primero vamos a tener nuestra función y ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar en cada punto de la función. Como evaluamos en caos, como evaluamos en el ejemplo de binaria sobre una función cuadrada, pues vamos a tener una fórmula a la que podemos evaluar. Y tenemos otra vez L y R denota nuestro espacio de búsqueda, inicio y final del rango, y vamos a tener M1 y M2. ¿Y qué significa? Pues esta vez son dos mitades, pero realmente son tercios. M1 está al primer tercio, M2 está a los dos tercios y bueno, R a los tres tercios, que es el final de nuestro espacio de búsqueda. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluarlos. ¿Quién vale más en este ejemplo de M1 y M2? Vale más M2. Entonces, M1 está más cerca del mínimo. Entonces, vamos a inferir que todos los números que estén a la derecha de M2 van a ser mayores o iguales que M2. Así que eso los cortamos y ahora R va a ser M2 y repetimos el proceso. Otra vez, comparamos M1 y M2. Ahora el que está más pequeño es M2, así que todos los que estén antes que M1 van a ser mayores o iguales que M1. Se pueden ver por la forma de circunferencia cortada hacia abajo que tiene este. Los, ex- los extremos son los valores como más grandes y se van bajando cada vez más. Así que si cortamos hacia la izquierda o hacia la derecha, estamos cortando valores siempre que son mayores. No estamos cortando ningún valor porque sea todos menores como lo hacíamos en la búsqueda binaria cuando actualizábamos L. Aquí siempre cortamos mayores. Bueno, ese es el siguiente. Volvemos a hacer las mismas iteraciones una y otra vez. ¿Y qué pasa? Cada vez estamos más cerca. Pero aquí cuando lo detenemos, pues realmente aquí podremos ir tal vez hasta el infinito, porque siempre podemos checar decimales más pequeños. Y bueno, podemos checar que la diferencia no sea tanta si restamos el valor absoluto entre estos dos límites, o podemos simplemente también poner un límite de operaciones a hacer, ya sean 100, 50, 200, para garantizar que va a terminar. La implementación viene siendo parecida a como era la búsqueda binaria. L y R, cuando L y R sea mayor que 2, esto es en un arreglo, los partimos en tres segmentos y evaluamos M1 y M2 y buscamos cuál es el rango que se encuentra más bajo, si fue M1 si fue M2, y dependiendo del cual actualizamos el límite correspondiente. Y bueno, en el caso de ya no poder partir, como fue antes en la búsqueda binaria de L y R, que buscamos si era en L o en R, aquí vamos a checar en cada punto desde L hasta R. Y así, y bueno, este último for casi nunca va a tener muchas iteraciones tampoco. Bueno, antes del ejemplo, otra vez esta complejidad va a ser logarítmica. Aquí estamos evaluando, aquí estamos cada vez quitando un tercio, así que podemos verlo como logaritmo de 3 multiplicado por 2. Sin embargo, por métodos de cómo calculamos complejidad, lo vamos a seguir considerando como logaritmo. Vamos a tener un poco de errores de precisión, pero no van a ser tantos para ser preocupante. Y bueno, también van a tener que usar flotantes en caso de que sean flotantes y ahí cambiaría su Y. Y era bueno,
Un ejemplo de búsqueda ternaria es el mismo problema que tuvimos antes. Y ahora, ¿por qué el mismo problema que tuvimos antes? Lo podemos ver como las funciones, los rangos que teníamos cuando fijábamos el segundo. Ponemos de que se podían ir así, pero ahora lo podemos ver como ahora lo podemos ver como la función, ahora sí, de mínimo que tomaría cada uno, o más bien de máximo. ¿Y por qué se me da como funciones? Porque realmente esta posición 2 de 2 que hacen 10 tiene una función que se va a ver más o menos así. ¿Qué significa esta función? Diría que si lo evaluamos, bueno, más bien se miraría como así. ¿Qué es esta función? Que si la evaluamos en este punto, ¿cuánto tomaría llegarte a la posición 2 para aquí? Y sería pues sobre 10. Esta función roja, ¿qué significa? F de x es igual a x sobre 10. O más bien, el valor absoluto de 2 menos x sobre 10. Y esta pues enviaría en un ángulo de 45 grados. ¿Y qué representa esta función? F de x es el absoluto de 21 menos x sobre 1. ¿Y qué hay en las otras funciones? F de x es absoluto de 4 menos x sobre 3. Y la otra f de x es el absoluto de 7 menos x sobre 4. Ya estas estarían así por sus inclinaciones. De, y ahora, ¿qué pasa si empezamos a hacer pero ahora evaluar en un punto lo que va a representar va a ser de todas las funciones que corté aquí, ¿cuál fue la máxima? En este caso aquí sería esta, aquí sería esta, aquí sería aquí. Y por cómo funcionan, cómo están abiertas, pueden ver que va a ser, que si las ponemos todas, va a ser una figura que va a ser similar a un triángulo hacia abajo. ¿Cuál es la función que representa? Esta. Y sobre esta vamos a hacer la búsqueda ternaria. ¿Y cómo sería igual sería la función con la que calculamos la búsqueda ternaria? Sería f' de x es igual al max
de todas estas funciones. Las evaluamos una por una y calculamos cuánto tomaría llegar a ese punto y agarramos el mayor. Y por esto, porque va hacia abajo y luego hacia arriba, es que no podemos hacer una búsqueda binaria, pero sí podemos hacer una búsqueda ternaria. Nada más sería reemplazar esta función que evalúa en el ejemplo de código de la búsqueda ternaria. Y esas son todo lo relacionado a búsqueda binaria y ternaria. Eso concluiría nuestra primera sesión del campamento. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que con esto puedan resolver bien el concurso, el primer concurso, o absolver los que no les salieron. En caso de que estén viendo este video después, espero que los hayan sacado todos y sigan estudiando.